Bendiciones para todos y gracias por venir, y a los que nos ven y escuchan por la radio y la televisión, un saludo especial de la Iglesia Centroamericana Fuente de Luz. En la reunión pasada hablábamos de lo que la palabra habla a las esposas. Recuerdan que el tema sigue siendo el cambio que produce el arrepentimiento en nuestra vida. Jesús dijo: hagan al árbol bueno y el fruto de ese árbol va a ser bueno. Porque si el árbol es malo, el fruto será malo. Ustedes no pueden hacer el bien siendo malos. Entonces viene Cristo y transforma la vida. El Espíritu Santo entra a vivir en el corazón de los que le reciben. Y le da una nueva mente y le da una capacidad de servir. Pablo entonces dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sé lleno del Espíritu. Y esa llenura del Espíritu es la que el pueblo de Dios necesita para poder cambiar. La mujer llena del Espíritu Santo era el tema del domingo pasado. ¿Cómo se comporta ella? Pedro dice que la mujer llena del Espíritu Santo habla menos y hace más. ¿Recuerdan, hermanos? Así mismo otras mujeres dice: están sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El Señor sabe que a las hermanas les gusta hablar bastante. El Señor lo sabe bien, porque las hizo. Entonces dice: hijita del alma, habla menos y haga más. Su marido inconverso no va a ser ganado por palabra, va a ser ganado al ver la conducta suya por el poder transformador del Evangelio en su vida. Luego le dice: hijita mía, no es tanto la belleza física, está bien que se peine, que se arregle, que vista bien, que use lociones, está bien, dice. Pero yo le voy a dar un consejo, dice: trabajen la otra belleza. Vuestro atavío no sea el externo, dice, de peinados de oro o de vestidos costosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y ese es el otro punto. Hija, no sea terca, no sea rebelde, hágale caso a su marido. Mire que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Pasamos ahora a los varones. Vamos a la palabra. El primer punto dice: el esposo lleno del Espíritu Santo entiende el orden divino de autoridad. Me acompañan a leer 1 Corintios capítulo 11, los versículos 1 al 3. Aparecen allí para su comodidad. Usted traiga una libreta, apunta las citas y las confirma en casa. Sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que debe de saber la iglesia, aquella iglesia y la nuestra, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Quedémonos allí. Quiero que sepan el orden divinamente establecido sobre la autoridad, dice Pablo. En la cabeza de esa autoridad está Dios. Sigue en autoridad el Señor Jesús. Sigue en autoridad el varón y luego tenemos a la mujer. La mayoría de nosotros en toda la autoridad nos perdemos. El esposo cree que la autoridad que él tiene es de él. Y Pablo dice: no, esposo, la autoridad suya es delegada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se fijan ustedes en los presidentes, en las autoridades? Ellos creen que la autoridad de ellos es de ellos y que van a hacer lo que quieran. No es cierto.
El único que está sobre toda autoridad se llama Dios. El único que no le da cuentas a nadie es Él. Entonces el hombre debe entender eso, que la autoridad que él tiene proviene de Dios. Miren el siguiente cuadro. Allí tenemos la autoridad en el matrimonio. Tenemos la autoridad en la familia. Ayúdenme a leer. Tenemos la autoridad en la iglesia. Tenemos la autoridad en la nación y tenemos la autoridad en el trabajo. Vamos a ver, otra vez, la autoridad en el matrimonio, la autoridad en la familia, la autoridad en la iglesia, la autoridad en la nación y la autoridad en el trabajo. ¿Quién encabeza la autoridad en los 5? Es el único. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, dice. Ahora, observen ustedes que la cabeza está Dios, sigue Cristo en autoridad. Es interesante esto, porque Cristo y el Padre, igual que el Espíritu Santo, son Dios. Sin embargo, usted ve a Cristo en la tierra sometido a la voluntad del Padre. Él dijo en un versículo, yo y el Padre uno somos. Y dice la Biblia que Cristo es Dios, bendito por todos los siglos. Ellos son iguales. Pero Cristo dice, para ejercer el ministerio en la tierra, yo voy a estar sometido a la autoridad de mi Padre. Dice Él, las palabras que yo digo no son mías, son del Padre que me las dijo que hablara. Cuando yo hago algo, no es invento mío, el Padre hace las obras. Y yo estoy en sujeción a Él. Luego dice que aparece el varón. El varón aparece en sujeción a Cristo Jesús. Aquí tenemos el problema, porque en la relación de Cristo y el Padre jamás hubo choque, jamás. Cristo siempre agradó al Padre, Cristo siempre hizo la voluntad del Padre, pero ya el varón quiere hacer lo que él quiere, vivir como quiere, en contraposición a lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Qué tal que los esposos dijéramos, yo no hago las cosas por mi misma voluntad, es Cristo mismo el que me dice lo que yo debo de hacer? Cuando yo hablo algo, es Cristo que me dijo que lo dijera. Cuando yo hago algo como esposo, primero se lo he consultado a mi cabeza, que es Cristo Jesús. ¿Cómo no nos van a seguir las esposas si actuáramos así? Pero aquí yo soy el macho, o ve qué haces, y le suena una colima ahí para que y la doñita ya empieza a afilar un cuchillo, de ahí viene la desgracia de los matrimonios. Pero si el esposo estuviera sometido a Cristo, postrado ante Él, mira Señor, yo no entiendo del matrimonio, yo no entiendo de la familia, pero tú hiciste la familia, tú entiendes del matrimonio. Yo no entiendo a mi mujer, pero tú me vas a ayudar porque tú le hiciste a ella y yo me postro ante ti. Hermano, cuando la Biblia dice que Dios lo puso por cabeza uno, en eso estaba pensando Dios, en un representante de Él en la casa. Y luego la esposa en sujeción a su marido. Ella dice, yo no hago nada, yo no me muevo, el marido aquí, mi esposo es la autoridad. Y luego los hijos ven eso. Pero el despelote empieza con el esposo, porque entre Dios y Cristo no hay problema. El problema empieza con nosotros los varones. Fluye hacia la mujer y pasa a los hijos. Miren el siguiente cuadro. En la familia encabeza la autoridad Dios. Ahora ya no pone en sujeción. El papá y la mamá son iguales ahora a los ojos de Dios. Y los pone Dios en autoridad ante los hijos. Y dice a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, a los dos, que es el primer mandamiento con promesa para que tu vida se alargue. Seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego aparecen los hijos en sujeción a papá y a mamá. Vamos ahora a la iglesia. ¿Quién encabeza la autoridad aquí? Fíjese que hemos quitado a veces la autoridad de Dios de la congregación. Y usualmente en las iglesias ponemos un hombre que sea la autoridad. Hermano, yo no soy la máxima autoridad ni el cuerpo de ancianos de esta iglesia. La máxima autoridad aquí se llama Jesucristo de Nazaret. Él fue el que murió por esta iglesia.
Él fue el que dio la vida. Y dice la Biblia que ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo es la cabeza de la iglesia. A nadie más le debemos respeto y obediencia que a Él. Pero Él dejó ancianos en la iglesia, elegidos por el Espíritu Santo y de acuerdo a las características de 1 Timoteo 3. Los ancianos en aquel momento los elegían los que fundaban las iglesias, que era Pablo, Bernabé, o Silas, o cualquiera que la fundaba. Dice la palabra que establecieron ancianos en cada iglesia. El problema no es tanto si la iglesia los elige, o el pastor los elige, o los ancianos que están los eligen. El asunto es que esos ancianos sigan los lineamientos establecidos, los requisitos de la palabra de Dios. En la nación, Dios sigue encabezando la autoridad. Entonces Dios decide poner autoridad en la nación. Y dice en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nuestras autoridades son puestas por Dios, hermano. Si son de su color político, eso es secundario. Si le cae bien, ese es problema suyo. Si le cae mal, la palabra dice, fue puesto por Dios. Y usted, como ciudadano de este mundo que va rumbo a la patria celestial, tiene que obedecer a la autoridad que Dios ha establecido. Muy bien. Y en el trabajo sigue Dios a la cabeza. De allí sigue el jefe, el patrón, el dueño del negocio o de la empresa. De ahí está el trabajador. Y saben, hermano, aquí tenemos un problema nosotros que tenemos que entender. Y la Biblia lo toca. Tú que eres trabajador, dice, piensa en que no trabajas para ese hombre, para ese negocio, para esa empresa. Tú trabajas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo veo mucho creyente amargado aquí porque no entiende ese principio. Él cree que trabaja para la choluteca, que trabaja para el hospital, que trabaja para el ministro de Educación, que trabaja para salud, que trabaja para SECOP. No, uno trabaja para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún los mismos pastores, hermanos, da tristeza oír pláticas de los pastores. ¿Cómo nos quejamos de la congregación? ¿Cómo hablamos mal? Hermano, nosotros no servimos a una iglesia. La iglesia es un medio para darle un servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. A la larga, la bendición no viene tanto de la iglesia, sino de aquel que nos llamó. La bendición suya no viene de su empresa ni de su trabajo, viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ese esposo lleno del Espíritu Santo entiende esto. Pero quedémonos con el matrimonio. Él sometido a Cristo Jesús. Él deseoso de representar correctamente a Cristo en el hogar. Y que la esposa lo vea a él como que fuera el Señor. Y así le dice Pablo a ella, que ella se someta a él como que fuera Cristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero es que ese marido está en sujeción a la autoridad de él, a la cabeza de él, que es Cristo Jesús. Segundo, el esposo lleno del Espíritu Santo comprende el propósito para el cual fue creado. Mire lo que dice el versículo 7 de 1 Corintios 11. Vamos a ver. Porque el varón, ¿qué hermanos? No debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Vamos a ver qué está diciendo Pablo aquí. Él dice, el esposo, es gloria e imagen de Dios. Y ella, la esposa, es gloria del varón.
¿Qué significa eso? ¿Cuál es el propósito de la creación del hombre? Glorificar a Dios, glorificar a Cristo. ¿Cuál es el propósito de la creación de ella? Dar gloria a su esposo. ¿Cómo funciona esto? La palabra gloria o glorificar significa extender o mostrar las virtudes del otro. Vamos a ver si me siguen el hilo, hermanos. Si yo soy la gloria de Cristo, entonces yo tengo un trabajo que hacer como esposo. Extender en mi hogar, mostrar en mi hogar las virtudes de Cristo Jesús. Y decirle a mi esposa y a mis hijos, así es Cristo. Eso es ser para gloria de Dios. La palabra gloria significa honrar, alabar, exaltar, engrandecer. Muy bien, como yo estoy exaltando, honrando, engrandeciendo a Cristo Jesús, ahora mi esposa dice, yo también lo voy a honrar a Él, yo también lo voy a engrandecer, yo también lo voy a alabar. Es una cadena, el esposo con la carga de glorificar a Cristo en su vida y ella con la carga de extender las virtudes de su esposo. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra en Proverbios 31? El corazón de su marido, dice, está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Dice que cuando el marido va a las puertas, a los tribunales, porque es juez allá, su marido es conocido en las calles, dice, cuando se sienta en las puertas. Porque esta mujer tiene como carga el honrarlo a Él, el glorificarlo a Él, el extender las virtudes de Él. Yo pregunto, hermanos, ¿tenemos defectos los esposos? Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿vale la pena estar hablando de los defectos del esposo? ¿Qué se saca con eso? Nada. ¿Qué se saca hablar de los defectos de la esposa? Nada. Miremos este ejemplo bíblico. Porque Pedro lo pone en su carta. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ese texto que cita Pedro está en Génesis 18, versículo 12. Y vamos a seguir el hilo de que ella es gloria de él. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también, ¿qué palabra usa? Mi Señor ya viejo. Mi Señor. Hermanos, sinceramente no sé de dónde sacó esa actitud Sara. Me imagino que Abraham era un gran esposo. Pero mire que él ya está viejo, está dado. Dice en Romanos, al ver su cuerpo como muerto, dice. Así estaban ellos, ya viejitos. Y ella se acuerda de la felicidad sexual que tuvieron cuando jóvenes. Y ahora dice, ¿cómo será eso que yo tendré deleite con mi Señor? Una preocupación que uno tiene es cómo lo va a ver el cónyuge ya viejito. Porque qué incómodo que es uno, hermano. Dese vuelta. Y que abra la boca y empieza uno con aquellos lamentos. Pero mire que ya está viejito Abraham y ella le llama mi Señor. ¿Cómo tendré deleite con mi Señor? Dice, siendo él ya viejo. Hermana del alma, no importa la edad de su marido, dígale Señor. Dígale Señor. Si está joven, dígale Señor. Si está viejito, dígale Señor. Si ya no puede nada, dígale Señor. Dígale, hermana, y trátelo como Señor. Y va a ver el cambio que se va a dar. Bueno, aquí no es de discutir. Vamos al otro pasaje. 23. Génesis 23. Estos versículos no aparecen ahí en la pantalla. Se muere la amada de Abraham. Se le muere su compañera de Ur de los Caldeos. Ay, hermano, y él empieza a llorar por ella. Él está en una tierra ajena. Y él dice, yo no tengo donde sepultar a mi muerta. Y a mí me gusta aquella propiedad. Y en ese contexto de la muerte de su esposa,
se da esta circunstancia. Ella le llama Señor y transmitió esa misma filosofía a las naciones vecinas. Mire lo que dice 23:6. Óyenos, Señor nuestro, le están diciendo los vecinos de ese pueblo a Abraham: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestro sepulcro sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te lo negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Hermano, príncipe entre nosotros, óyenos, Señor nuestro. Pero ¿quién empezó tratándolo como Señor? Ella. A veces los hijos humillan al papá, primero lo humilló la esposa. Sigue. El 11. ¿Qué dice el 11? No, Señor mío, están platicando sobre la propiedad. Óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. No, Señor mío, le dice el príncipe. Mire lo que dice el 15. Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Señor mío, Señor mío, Señor mío. Empezó en la casa. Si la mujer le hubiera dicho viejo desgraciado, ¿qué le hubiera dicho a los príncipes de viejo desgraciado? Anda a ver dónde estará esa vieja, tal por cual. Pero empezó la honra en la casa y pasó la honra en la comunidad donde vivían. Mira lo que pasa en el capítulo 44 cuando el siervo va a buscar esposa para Isaac. Dice el 12, y dijo en la oración ya, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Eso dice el criado allá. El 14, bueno, dejamos el 12 atrás. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde. Bueno, y dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, el 12, dame te ruego el tener un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. 14, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. 35, dice, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, usa la palabra amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos, y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, a quien le ha dado a él todo lo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo. Y sigue la lectura. 42. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino. 44. Y ella me respondió, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y miré a la diestra o a siniestra. Y 51. He aquí Rebeca delante de ti, dicen los padres cuando ya se va a despedir. Tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Claro que los esposos tenemos que empezar a glorificar a nuestro Cristo. Ese es nuestro trabajo. Y la esposa tiene el deber de extender las virtudes, de honrar y de engrandecer a su marido. ¿Tenía defectos Abraham? Claro que sí. Dice que una vez van a entrar a Egipto y él dice, ahora veo que eres mujer de hermoso aspecto. Qué belleza con que me casé yo. Miss Universo. Al entrar allá le dice, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y no sabemos cuál fue la discusión, hermano. No sabemos qué le contestó ella, la Biblia no dice, pero Dios entró en defensa de ella. Las dos veces que Abraham la negó,
Dios la protegió las 2 veces, porque ella tenía una actitud de sumisión y de respeto a su esposo. Ustedes me dirán, ¿y los defectos de mi marido? En privado. En privado. ¿Qué tienen que oír los hijos? ¿Qué tiene que saber la suegra? ¿Qué tienen que saber los cuñados? En privado. Siéntelo y dígale, esposo mío, a la luz de la palabra, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. En el nombre de Jesús lo amonesto, de quien lo puso a usted por cabeza y a quien usted tendrá que dar cuenta un día. Esta actitud suya está contraria a la palabra. ¡Ja, ja, ja! Le tiemblan los pantaloncitos a uno. Pero si empiezan a alegar, y más volumen él, y más volumen ella, aquella disco móvil, no, hermano. Todos los problemas se pueden arreglar en respeto y amor mutuo, obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Para qué existimos entonces? Para glorificar al Señor. Cuando ella lo honra a Él, Dios es honrado en la vida de ella. Y eso puede fluir a la vida de los hijos, como decía el hermano Claudio, a las generaciones futuras. Muy bien. Un esposo lleno del Espíritu Santo, punto número 3, comprende y obedece su papel en el matrimonio. Va a aparecer allí la lectura de Efesios 5, desde el 25 al 33. Si me acompañan en esa lectura, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si pudiéramos resumir los 2 problemas básicos del matrimonio, o por lo menos los que dan origen, pondríamos estos 2. Él, aparecen ahí, hermano, áspero y grosero. Por eso dicen Colosenses: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ella, terca y rebelde. Él, áspero y grosero. Ella, terca y rebelde. Ahora, hermano, si nosotros comprendiéramos el origen, ¿quién fue? ¿Él fue primero áspero recién casado o ella fue terca? La verdad es que no sabemos, porque eso se perdió. Pero nosotros sí podemos enderezar eso. Dice ahí un pensamiento, hermano, creo que lo pueden ver. Dice que nosotros hacemos difícil al otro cumplir la palabra. Se lo voy a explicar. Dice la Biblia: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Muy bien. Pero ella es terca. Mano, se la pone cuesta arriba al marido. Amar a una mujer terca, hermano. Luego le dice a ella: esposa, respete a su marido. Respetar a un grosero, respetar a un hombre tosco. Pero qué bonito sería. Dios me dice a mí, Dios le dice a ella que me haga caso a mí. Entonces le voy a allanar el camino a mi esposa. Voy a ser un hombre tierno, voy a ser un hombre comprensivo, para que a ella no le cueste hacerme caso a mí. Y luego ella dice: el mandamiento de Dios para mi marido es que me ame a mí. Se la voy a poner fácil, voy a ser dócil con él. Hermanos, no tendríamos problemas en los hogares nosotros, créalo, porque él la respeta a ella, él la cuida y ella le hace caso a él. El matrimonio irá de triunfo en triunfo cada día. Pero un hombre grosero, áspero, le va a ser imposible o difícil a su esposa someterse de corazón.
Y una mujer terca, rebelde, le va a ser casi imposible al marido tratarla con ternura. Así es de que Dios dice, hagan esto, obedezcan esto, y para los dos será fácil la obediencia mutua, la comprensión mutua. El último punto dice, el esposo creyente comprende cuáles son sus responsabilidades. Y aquí vamos a mencionar 2, 4, 6 responsabilidades basadas en Efesios. La primera es que él debe amar a la iglesia como Cristo y como a sí mismo. Vamos a ver. ¿Cuáles son los modelos? Primero dice, marido, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y luego dice, ama a tu mujer como te amas a ti mismo. Están los versículos ahí. ¿Qué dice el versículo 25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 28. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A veces le pregunto a las hermanas, ¿cuál es el mandamiento más difícil? ¿El de ustedes de obedecer al marido o del marido de amar a la mujer? Y casi siempre las hermanas se quejan, pero el mandamiento del marido es mayuca, hermanos. Se lo voy a poner, porque dice que el marido debe de amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y entregarse hasta a la muerte por ella. A nosotros nos cuesta más, nada más que no obedecemos, pero si obedeciéramos, hermanos, el mandamiento plenamente, es más costoso el del hombre de entregar la vida por ella. Por eso, hermanos, nosotros cuando somos tacaños con la esposa, le estamos tirando un mal mensaje. Yo recuerdo un tiempo que mi esposa iba a salir, ¿y cuánto me va a dar? ¿Y cuánto vale la inscripción allá? 200 lempiras. ¿Y cuánto vale el pasaje? Otros 200. Pues toma 220. Barbaridad, hermano. No, hermano, y dejémonos de cuentos. Aquí los esposos generosos son pocos. La mayor parte, mire, eso de entregarnos a morir por ella, de entregar la vida por ella. Mire, hermano, si la esposa de uno se enferma, con las dos manos atrás, mire. Se te quitó el dolor, para fuera el cuarto. Pero esa entrega, Cristo murió por mí, yo voy a morir por mi esposa. Y saben, hermanos, un día Dios me cambió a mí, hace muchos años, creo que hace como unos 15 años. Yo salí y mi esposa dijo, lleva suficiente dinero. Aquí están 100 lempiras, aquí están unos 50 lempiras, aquí están 20. ¿Y tú con qué te vas a quedar? No, yo aquí me las arreglo, lleve usted. Y cuando iba por Santa Elena, hermanos, un rayo del Espíritu Santo. Mira cómo es tu esposa contigo. No haya de dónde sacar dinero para que traigas lo suficiente. Y vos sos tacaño cuando ella va a salir. Así que te compones hoy o te la ves conmigo. ¿Qué? Ahora, hermano, de a 500. Tenga. Si el texto dice, ámela como usted mismo. ¿Qué queremos para nosotros, hermanos? Lo mejor. ¿Qué debemos de procurar para ella? Lo mejor. ¿Y sabe qué me dijo Dios también esa vez? No solamente es con ella, es con los papás de ella también. Me los vas a tratar como tratas a los tuyos. Así es de que si van 500 para mis padres, van 500 para los de ella. Hermano, uno, y eso no es nada, hermano.
ni una gota de sangre derramado por ella, y Cristo derramó toda su sangre por amor a mí. Los que tienen carros saben que cuando el mecánico nos pide un repuesto, lo seguimos y lo seguimos y lo seguimos, El Salvador, Guatemala, hasta que lo hallamos. Y cuando la mujer nos da una receta, la botamos. La verdad. Y queremos sujeción de ella, pero no la estamos amando a ella como Cristo amó a la iglesia. Y no la estamos amando a ella como a nosotros mismos. Hermanos, tenemos que cambiar. La gente del mundo desea ver que los esposos creyentes somos diferentes, que las esposas, hijas de Dios, son diferentes, que nuestro dinero no lo escatimamos para que nuestra esposa esté bien, para que ella se vea bonita, que ese es mi esfuerzo y mi trabajo. El esposo creyente se entrega por ella hasta la muerte, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo lleno del Espíritu Santo trabaja por la santidad, la pureza y la perfección de su esposa. Trabaja. Hermanos, los defectos de nuestras esposas van sobre nuestras espaldas, no sobre las de ella, porque Cristo agarró los pecados suyos y los llevó. Yo tomo los de mi esposa y los llevo. Eso es ir hasta la cruz con ella. Miren lo que el texto dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos. Si Él se entregó para tener una iglesia pura, santa, perfecta, el marido se entrega con el mismo propósito. Él toma la palabra, él toma la oración, él ayuna. Y cuando su esposa falla, es una carga sobre su corazón. No es un motivo para estarla acusando. Y vos, ¿te acordás tal día? Y vos, no. Cristo está trabajando en la perfección de la iglesia. Él se la va a presentar un día gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El marido debe estar haciendo lo mismo con su esposa, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Si a la larga es para uno, hermanos. La salud de su esposa, ¿a quién lo va a bendecir? A usted. ¿Y la enfermedad de su esposa? ¿A quién le va a hacer daño? A usted. Una esposa agradecida, ¿a quién va a bendecir? A usted como esposo. Una esposa amargada le va a hacer daño al esposo. Entonces Cristo trabaja por su iglesia. Yo la estoy santificando, yo la estoy purificando, yo di la vida por ella. El marido debe hacer lo mismo. En vez de agarrar los defectos de la esposa como comidilla por fuera ya, no, él dice: es una carga mía. Trabajar por la santidad de ella, por la pureza de ella, por la perfección de ella, es trabajo mío. Y lucharé por eso. Pero cuando uno no está obedeciendo, más bien desea que falle la mujer, para tener otro motivo y otra tarjeta amarilla para expulsarla. No, los defectos de su esposa son su responsabilidad ante Dios. Cristo agarra mis pecados y los lleva a la cruz, y día tras día me está limpiando, porque un día me llevará a su presencia. Los esposos, dice Pablo, trabajen en la misma dirección, trabajen con su esposa en la santidad y perfección de ella. El esposo lleno del Espíritu ama tanto a su esposa que deja a padre y madre. Dice el versículo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hay esposos que nunca dejan a papá y mamá, nunca cortan el cordón umbilical. Se le ha preguntado a las hermanas quién es el ser más importante de su vida, y ellas dicen: mis hijos. Se le pregunta a los varones quién es el ser más importante, y él dice: mi mamá. Los dos están perdidos, porque una esposa sabe el lugar que ocupa su marido, primer lugar en su vida, y el esposo sabe qué lugar ocupa su esposa, el primer lugar en la vida. Y eso que Dios juntó, dice Pablo,
y Dios no lo separa el hombre. Y usted como esposo tiene un solo compromiso con su esposa. Y si hay que dejar a padre y madre para que ese nudo se haga más fuerte, hay que hacerlo. El esposo lleno del Espíritu Santo sabe que él ofrece la dirección que la esposa necesita. La función de cabeza es dirección. Para allá vamos. ¿Y cuánta necesidad tienen las esposas de eso? Por eso cuando los hombres nos perdemos, imagínense seguir a un marido alcohólico, seguir a un marido drogadicto, lo que eso cuesta para una mujer. Pero cuando él ofrece dirección correcta, para allá vamos, amores, de aquí está. Se sienta él en el vehículo, agarra el timón y ella a la par de él. Ella no mete los cambios por él porque sabe que no es esa función. Ella no dice, ya lo tengo puesto en quinta, arranquemos allí. No, se arranquen en primera y él lo sabe. Ella ora para que no haya accidentes en el camino. Y los dos juntos llevan el matrimonio hacia los senderos que Dios desea. Él sabe que le toca cuidar a su esposa y proveer para ella. Hermano, esposo, usted tiene que ser un escudo para su esposa. ¿Recuerdan lo que pasó en el Edén? Vulnerable ella a los ataques de Satanás. Desde allí tenemos que tomar la medida y decir, mi esposa no será herida por el diablo. Yo soy un escudo protector para ella. Yo la voy a cuidar. Yo voy a proveer para ella. Cuando yo veo mujeres montadas en camiones que vienen de las meloneras, que se están asoleando, yo digo, ese no fue el plan original de Dios. El plan original de Dios es un hombre que da la vida, que trabaja, que si hay que agarrar 2 o 3 trabajos, los agarra para proveer para su esposa. Ese es el plan de Dios. Pero hoy los hombres en calzoneta viendo tele, y la mujer trabajando en Estados Unidos, en España, en la melonera. ¿Y sabe qué dicen las instituciones? Es mejor que ella trabaje porque ella no se va a la cantina el sábado y administra mejor el dinero. Qué triste, hermanos. Qué cuadro de hombre hay hoy. Pero aquí, hermanos, hay un grupo de varones que nos levantamos. Amén. Y le decimos a Dios, aquí estamos. Te representaremos correctamente. Vamos a vivir para ti. Hermanos, yo quisiera hacer una oración por los varones. Pero antes de orar me gustaría que escucháramos un himno que nos lo trae la hermana Evita. ¿Pures, hermana? Sea pronta para servir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermanos, quiero que escuchen la letra de este himno. Y después de escuchar este himno, vamos a hacer una oración por los esposos. Busca un corazón que sepa distinguir los tiempos, que sepa cuándo ser violento para alcanzar la bendición. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhela ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande, sin importar dónde. Un corazón dispuesto a escucharle y darle toda la gloria más grande. Dispuesto a ser instrumento del amor en el mundo entero.
que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser violento para alcanzar la bendición. Oh, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande, sin importar dónde. Un corazón dispuesto a escucharle y darle toda la gloria más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento del amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón, un corazón. Un corazón. Y aquí Dios ha encontrado varios corazones hoy. Te voy a pedir a los varones que pasen, se muevan de sus asientos, los muchachos, los jóvenes. Y quisiera orar por ustedes oran por mí, para ser esa clase de esposo, de padre que Dios anheló. Vivir para la gloria de Él, agradarlo a Él en todo. Mire qué belleza, hermano, qué riqueza. Las hermanas se ponen de pie y dan un aplauso a estos hombres en confianza que Dios es poderoso para transformarnos a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús le queremos dar gracias porque su palabra nos ha hablado y nos ha retado a cambiar. Y aquí estamos al frente, Señor, diciéndote a ti que has hallado ese corazón que tú anhelas, que te obedezca, que vaya donde tú mandes, sin importar el precio de la obediencia. Estos hombres reunidos aquí al frente, hoy hacemos un compromiso de ser el mejor esposo que tú has dado a nuestras esposas, que las amaremos como Cristo amó a la iglesia, que las amaremos como a nosotros mismos, que no escatimaremos dinero, ni esfuerzo, ni tiempo para demostrarles el amor que tú nos ordenas, que trabajaremos en su santidad, que trabajaremos en su purificación y en su perfección, que así como la iglesia un día se presentará sin mancha ni arruga ni cosa semejante, trabajemos nosotros igual con las esposas que nos has dado. Nosotros no vamos a poder solos, pero contigo todo es posible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te bendecimos por esa mujer que ha estado a nuestro lado por tantos años, la madre de nuestros hijos, y oramos para que cualquier herida sea sanada hoy y para que abran nuestros ojos a grandes cosas que harás en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra nación. Gracias por estar de nuestra parte, y si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por atender el mensaje de la palabra.